¿Cómo andan? Hola Roger. Hola, buen día, profe, ¿cómo está? Vamos a poner más fuerte. Muy bien, ustedes, usted, no ustedes, usted. Todo bien, profe, ¿Estás gracias. comiendo? Sí, ujú. Está re justo. Está bien. Vamos, chicos, prendan las cámaras. De paso, bueno, voy tomándoles asistencia. Hola Mica. Hola Meli. No Meli, Mel, ¿cierto? Bien, a ver, no los estoy viendo, así que los escucho, ¿sí? Para que me digan más o menos los presentes. Obviamente recuerden que tiene que estar prendida la cámara para que les tome el presente. A ver, voy con Puerto Madryn. Ay, esperen que tengo lenta la compu. Ah, es que no he borrado las. Esperen, denme un segundito, voy a borrar las grabaciones de las otras clases porque si no se me pone muy lenta la computadora y me olvidé de borrarlas. Un segundo. Claro, ya tengo 4 grabaciones. Son pesadísimas. Por eso las tenemos que subir a YouTube, por lo pesadas que son. Ahí está. Bien. Bueno, a ver, Roger está presente. Mika está presente. Valen está. Simón está presente. Fue el primero que entró. Iñaki está. Sí, profe, está conmigo. Estoy Pero me contesta, no me contesta Iñaki. ¿Está presente Iñaki Estoy o al no? lado de Mica, estoy con Mica. Ah, ok, ok. Eh, Tamara, Giselle, perdón. Giselle está. Eh, Mel está. Marcos está. Bien. Eh, Ignacio está, ¿no? ¿No? Mel estaba. Esperen, me confundí. Malvina está. Sofi, Lautaro. Me Bien, parece que Ignacio habló, pero no se lo escuchó, porque está. ok. Bueno, Zoe está. Ana, Roma y Mechi están. Presente. Sí, profe, presente, Mercedes. Y Joana presente. Bien. Y Roma, creo que se está por conectar. Ahora Ok, no te hay mando un problema. mensajito. Después a los que ingresen, después les ponemos. Y Mechi. Ahí está, listo. Bien, después los que vayan ingresando. Uy, que somos re pocos, re pocos. Bueno, primero, tengo que pedirles disculpas porque me di cuenta que no les había corregido las actividades anteriores. No sé por qué se me pasó. Estas últimas 2 semanas tuve que viajar a Mendoza, estuve con unos quilombos familiares y me di cuenta cuando fui a ver hoy las fichas que no tenía las notas. Claro, y vi el mensaje de Roger que me preguntaba una actividad, claro, porque nosotros como tuvimos feriado el primero. Yo con las otras comisiones esa semana fui revisando, por ejemplo, fuimos viendo las actividades y sacando, digamos, las actividades que tenían que hacer para que no quedaran dudas, que es lo que Roger me preguntó, profe, una actividad, las que no hay espacio para entregarlas, las mandamos por correo, claro. Y yo, viste que te contesté como lo hablamos en clase, porque yo di por hecho que lo habíamos hablado. Pero claro, después de hablar con vos, voy a las grillas y digo, no tengo una sola, no había corregido nada de ustedes, no me había dado cuenta, se me pasó. Por eso les pido disculpas. Ahora terminamos la clase y hago ese trabajo para cerrar las notas. Pero les comparto pantalla y les muestro para que igual
no me acuerdo ni siquiera, calculo que no deben estar cerradas porque yo las fui, con todo, fui cerrando en el momento que iba corrigiendo, así que como con ustedes no he corregido, entiendo que deben estar abiertas todavía. Pero bueno, terminamos la cursada ahora con esta clase y prometo cerrar esas notas para cerrarles la nota de parcial. Como tenemos tiempo todavía, porque en realidad las notas de parcial se cierran, por ejemplo, yo con otras materias, son 2 semanas siempre que la institución pone, ¿no? La profe le ha puesto a ustedes en esta materia el parcial en la primera semana. Entonces ya la semana que viene podemos cerrar nota. Así que yo hago toda esta trazabilidad de las notas y las asistencias con los parciales y los trabajos y les doy, digamos, pondero una única nota que va al CIGEDU, pero lo voy a controlar con ustedes la clase que viene antes de subirlas, ¿bien? Porque después subir al CIGEDU es más difícil estar cambiando notas. Entonces las corroboro con ustedes porque yo me puedo equivocar ahí en algún pasaje de nota o lo que sea. Esta primer mitad de la cursa permite eso. Ahí les comparto pantalla y vamos a revisar lo de las actividades que no lo hicimos, ¿cierto? Ustedes confírmenme, pero yo creo que no lo hicimos por lo que fue la semana del feriado, del 1 de mayo. Fuimos mirando todas las actividades, lo que tenían que tener completo y que no, ¿o no? No, creo que no. Pero, yo había entendido que sí lo habíamos hecho. Que había Fuimos actividades mi- que se ponían en el portafolio y otras que Sí, se eso, entregaban, y después la clase 2 era cuestionarios. Ah, sí. exacto. Bien, bien. Ah, entonces lo hicimos. Bien. Ah, no, entonces está bien, Roger. Bien. Roger, entonces, viste, lo hicimos. Bien. Bueno, no, pero claro, cuando miro la planilla que no tenía las notas de ustedes, digo, ¿qué pasó? Se me pasó esta comisión, ¿bien? Estas comisiones. Pero bueno, por eso, está bien, me quedo tranquila entonces que tienen claro cuáles son las notas que tenían. Eran, claro, 2 cuestionarios y después eran 2 actividades más, no me acuerdo ahora los números de las clases, creo que era 3 y la 5 me parece, no me acuerdo, pero los que dicen portafolio no nos entregan, ¿bien? Bueno, en esta clase vamos a hacer, les cuento lo que vamos a hacer en esta clase. Primero, el tema, vamos a hablar de los parciales. Después vamos a hablar, por si tienen dudas de lo que sea, desde los TIF. No puedo ingresar a todos los TIF. No sé por qué. Con los que me pusieron el link en el documento, como yo les había dicho, no me permite ingresar. Los que me pusieron el link por fuera en el mensaje, ahí sí podía ingresar. Vieron en el cuerpo del espacio de entrega. Ahí sí puedo ingresar, pero a los que ingresé yo ya les había hecho comentarios digamos, y no había modificaciones. Así que les pido a quienes habían puesto el link y que no tienen comentarios míos en el trabajo, que me lo peguen acá en el chat, si quieren por chat privado, si no quieren que los compañeros los vean, como más les guste, así yo lo puedo ver ahora para darles una devolución sobre sus trabajos, ¿bien? Bueno, y después vamos a hacer una actividad muy práctica que tiene que ver con la clase 8 sobre los tipos de diseños que hemos venido hablando antes del parcial, la otra clase, hablamos de diseños, ¿se acuerdan? Narrativos, pero bueno, hoy vamos a hacer una actividad más práctica de búsquedas con ese tipo de diseños. Y esto también para dar comienzo a lo que se viene, que es la segunda parte del TIF, que es el marco metodológico, y ya para la clase que viene debería más o menos estar armada esa parte metodológica para comenzar a construir el instrumento de recolección de datos, porque ya el mes que viene tendríamos que empezar con el trabajo de campo, ¿bien? Según la planificación de clase. Vieron que nos queda mayo, junio y nada, julio es para cerrar, o sea, es junio nada más, o sea, o sea que a principio de que empiece junio tenemos que empezar el trabajo de campo. Así que tenemos que meterle ahí, bien. Les recuerdo que acá lo más importante en esta materia en particular, lo más importante es el trabajo del TIF, ¿sí? Para que tengan en cuenta y no pierdan el foco. El trabajo del TIF porque esa es la herramienta con la que ustedes van a poder defender lo que saben. ¿Sí? Es una herramienta. El TIF puede tener una nota, pero ahora, después en las defensas, lo que ustedes saben es otra nota. Bien. ¿Se entiende? El TIF es un instrumento para. Entonces, en la construcción colaborativa es más fácil que construyan o produzcan un trabajo mejor que es de la individualidad, pero eso nos pasa a todos, no porque ustedes estén aprendiendo, a todos nos pasa así. Siempre un trabajo es mejor si trabajan más personas. En ese más personas, porque yo les digo que sea un grupo limitado, porque también trae otras complejidades, ¿no? Más humanas de relaciones.
que eso después atenta con otras cosas. Pero bueno, es parte, la vida es así, ¿bien? Pero bueno, entonces, los finales y todo, ¿cuándo dejan de defender en esta materia? Supónganse, cuando van a instancias de finales. ¿Cuándo dejan de utilizar el TIF para defender, para presentar, digamos, la materia, para rendir la materia? Cuando, digamos, los conocimientos, cuando ustedes no pueden defender el trabajo. ¿Sí? En ese momento pasamos con la profe a otra instancia, cuando vemos que no se puede sostener, no se puede defender el trabajo, porque es complejo defender un trabajo. Es porque el proceso de aprendizaje va más lento, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la base, que es la base, definiciones conceptuales, que es una variable, que es un problema de investigación, ¿se entiende? Sin la aplicabilidad, por así decirlo, sino que puedan explicar ustedes con sus propias palabras a nivel conceptual. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque el TIF se supone que yo ya comprendí el concepto para poder aplicarlo. Es como una instancia más adelante, es más complejo. Entonces, repito, cuando el TIF o el proyecto de investigación se cae para la defensa de la materia, cuando se evidencia que no se puede defender, no se puede sostener. Entonces ahí dejamos el trabajo de lado y vamos a la base. Examen tradicional, ¿no? ¿Se entiende? Más o menos. Entonces es muy importante que participen en la construcción de los trabajos, porque se aprende ahí. Esta materia es muy difícil aprenderla desde los libros, no se aprende desde los libros. Los libros es un apoyo, la teoría es un apoyo, pero no se aprende desde la teoría, se aprende desde la práctica, con la supervisión y el apoyo de la teoría. ¿Bien? Es muy importante que se comprenda esto. Si la tratan de estudiar desde la teoría, van a hacer agua todo el tiempo, por más que quieran. Bien, es como estudiar un deporte con los libros, sin practicarlo. Sí, es difícil. Bien. Bueno, y por último, vamos, si nos queda tiempo, dejamos espacio para, como siempre les digo, la idea es que trabajen en este espacio para avanzar en el TIF, que ocupen este espacio para eso, este tiempo para eso. Bien. Bueno, con respecto a los parciales, obviamente más o menos es un ejercicio más, es una actividad más. Es más, vieron que la tenían publicada desde antes, o sea, no es, no, la idea, todas estas materias, lo que es investigación, rompe con las estructuras de otras materias, de otras lógicas, no es, la uno puede, por ahí puede ser más tradicional, pero la idea, acá el único objetivo es que ustedes vayan ejercitándose, que vayan haciendo prácticas. Eh, entonces el objetivo no es evaluar en sí, sino ponerlos a ustedes en situación de pensar, de analizar, de razonar, de comprender, ¿bien? Ese es el objetivo, que desarrollen la cabeza por otros lugares, no desde lo teórico o de lo discursivo, sino justamente que piensen, que hagan más sinapsis ante un desafío y, bueno, y de esa forma desarrollen más el pensamiento. Los trabajos en general, obviamente, están parejos, por eso también las notas. Hay pequeñas diferencias por ahí con algunos elementos que es donde se observa más complejidad en la comprensión, que son justo los temas que hemos venido hablando, que es diseño de investigación y tipos de investigación. Por ahí también vi en algunos, por ejemplo, creo que eran las chicas, creo que les puse Malvina, creo que era Malvina y... ¿Con quién estabas, Malvina, vos? No me acuerdo. ¿Con Mel? Ok, creo que Con era el de Melina. ustedes, chicas, que le puse Con el Melina. pensamiento, el método, si era inductivo, deductivo. Bueno, ahí, pero bueno. eh, Obviamente, al utilizar la inteligencia artificial y todo, es como, pero hay pequeñas diferencias entre los trabajos desde ahí. Entonces, me gustaría que podamos repasar desde esos puntos en particular, así como también variables. También variables vi que era un tema que se hizo agua, digamos, ¿bien? Entonces, bueno, esos son los temas que yo les propongo para hablar. Ahora, ustedes, con respecto a esa actividad, ¿qué sienten? Que no comprenden bien o que, no sé, que sienten más difícil o de haber identificado o que la identificaron con ayuda de la IA y todo, pero que no terminan de comprender qué elementos, si es que son otros a los mismos que yo les estoy diciendo, de que yo percibo, si hay otros más.
Profe, una de las dudas que a mí me había quedado, Sí, nosotros nos basamos en Sampieri, leímos mucho sí, Sampieri, y viste que él siempre al final hace un resumen y los pone cuadros. sí, Decía del diseño, sí, lo dividía en experimental y no experimental. ok. Y al no experimental, ahí hacía las divisiones transversal o no, Otros, y por después otros sacaban los criterios. tipos, Ujú, que estaba, sí, bueno, el explicativo, descriptivo. ujú, Y el no experimental tiene, el experimental digo, tiene otros subtipos, ¿no? claro. Entonces, cuando hablamos del tiempo, que bueno, que era en una sola toma, entonces era transversal, ¿no? Pero si poníamos que era experimental, como que ese subtipo no estaba. Y después abajo leí, o sea, hay un Sí. cuadradito chiquito abajo que dice, puede tener varios tipos. Y Eh, ahí como que bien. me mareé y dije, bueno, no, me quedo con esa división y después hoy volviéndolo a leer, dije, pero no, si abajo decía que por ahí se podían poner más otros tipos de diseños, Ujú, tal vez sí iba. bien. Sí, vi como que eso en general, la mayoría de los trabajos, como que pusieron un solo tipo de diseño. Cuando, bien, por eso vamos a buscar, por ejemplo, ayer con otra comisión, encontraron en esta actividad que les dije que vamos a hacer en búsqueda de los diseños, que con respecto a la clase 8 encontraron un trabajo en educación física que tenía etnografía, fenomenología, son diseños distintos experimental, o sea, tenía como cuatro diseños bien. Bueno, te voy a hacer esto, gracias Mica por traer el tema, una aclaración importante con respecto y sobre todo al mundo del quali, sobre todo el mundo del quali. Los autores, o sea, ya acá entramos en un mundo, a diferencia del positivismo, que esto es así, esto es así, vieron como matemática, ¿no? Como esto, los números son números, las cuentas son cuentas, o sea, como que está todo clarita las reglas. En el quali no. En el quali depende de los autores, ¿bien? Depende del autor sobre el cual yo tome. Por ejemplo, en estudio de casos, que es un tipo de diseño, si yo me posiciono desde Stake, él dice que el estudio de caso es un diseño exclusivo del enfoque cualitativo. Por ejemplo, ahora si me voy a otro autor que es súper reconocido también, Jean, dice que el estudio de casos puede pertenecer a estudios mixtos, quali quanti, o sea, no es solo el quali. Entonces, viste, vos decís, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto pasa en lo que es el método de investigación. Hay cosas que nosotros lo que vamos a poner siempre el foco acá es sobre lo que sí es así para que ustedes no se mareen justamente o no decirles algo, esto es así y después vayan a otro lugar y vean, no, pero esto también, esto no era así, no, no es que no era así, sino ya entramos en un mundo de subjetividades, de percepciones y de ideologías, por así decirlo, a nivel teórico, ¿bien? Que todas son válidas. Esto no sé si acá conocen bien desde el entrenamiento, pero el que está en el mundo del entrenamiento sabe que tampoco no hay teorías certeras. Todo depende, hay enfoques, posturas, ¿no? Lo que uno piensa, o sea, lo que uno cree, porque ya saben por qué pasa esto. Cuando el conocimiento es tan cerrado, por así decirlo, esto es así, en los niveles de conocimiento básico, ¿bien? En la base las reglas son claras, es como decirles, sí, hacer actividad física trae beneficios. O sea, nadie va a discutir eso, todos vamos a acordar que eso es así. Entonces, esos niveles de conocimiento es base. Ahora, cuando vamos subiendo de nivel, de categoría, digamos, a nivel, hay niveles niveles, si se quieren, por así decirlo, cognitivos, ¿sí? Cognitivo o cognoscitivo, niveles intelectuales. Y no estoy haciendo referencia a las inteligencias, sino niveles intelectuales en cuanto a la evolución del pensamiento de las personas. ¿Lo habrán visto o no? Que hay personas como de un desarrollo más base esto se va desarrollando de acuerdo al entorno, lo que, nuestros intereses y la exigencia que tenemos en nuestros medios. Si nos juntamos, supónganse, o si nos movemos en entornos donde la gente, supónganse, no está escolarizada, la gente, sí, o sea, tiene un vuelo intelectual más bajo, nuestro vuelo intelectual va a ser igual. Si vamos subiendo de niveles, nos vamos metiendo, ya sea en niveles, la universidad nos exige para poder sobrevivir en la universidad, tenemos que subir de niveles intelectuales, ¿sí? Em, pero obviamente también está en cada persona. Entonces, hay distintos niveles intelectuales. Frente al mundo del conocimiento también, mientras más nos vamos adentrando y vamos subiendo, digamos, en lo que es el mundo intelectual y el conocimiento, ya las reglas se desdibujan, chicos. Es como, ya no, ya las cosas no son tan así. ¿Bien?
¿Y de qué forma son? No, bueno, uno va construyendo, digamos, su propio pensamiento, sus propias creencias, va haciendo una empatía hacia una teoría, hacia un autor, porque, ¿no? Esto de coincidir con, ¿bien? Pero obviamente sabemos que se crece y se construye el conocimiento a partir del disenso, no tanto del consenso, ¿bien? Aprendemos en el disenso, en lo distinto, pero hay una tendencia natural de ir hacia a lo que nos coincide, por así decirlo. Pero bueno, es esto, Mica. Digo, vas a encontrar mucho en las teorías, y no es que esté mal ni que esté bien, bien. Lo importante acá, y más con los diseños y los tipos, que ahí voy a hacer una salvedad para que se comprenda, porque van a encontrar todo como muy mezclado. Ahí, bien, porque en realidad son parte de lo mismo. Un diseño de investigación es una mirada más macro, es como decir, yo en el diseño miro todo. Digo, bueno, ustedes, ¿qué es lo que van a tener que ahora empezar a hacer con el marco metodológico? Tienen el problema, ok, bien. ¿Qué diseño? Bueno, experimental, en realidad también puede ser un tipo, el experimental, un tipo de investigación, ¿bien? ¿Cuál es el criterio ahí? ¿Cuál es el criterio de que sea experimental o no? Porque estuve viendo la fundamentación, no ponían eso, ponían otra cosa. ¿Cuál es el criterio para que una investigación sea o un problema sea experimental, de corte, experimental o no experimental? O cuasi experimental. ¿Cuál es el criterio? Piensen. ¿Qué determina que una investigación sea experimental? Puede ser que la experimental se manipulen las variables. Muy bien, Merce. Ese es el criterio. Manipulación de variables. ¿Se manipulan las variables o no? No se manipulan, solamente se observa la realidad como está, no experimental. Manipulo, juego con un poquito, alguna variable, cuasi, no de todo. El experimento Milgram controla todo, todo, maneja todo. ¿Qué es manipular una variable? Quiero inventar un nuevo sistema de entrenamiento, qué sé yo, para que sea más eficiente, tenga menos lesiones, bla, bla, bla. Supónganse, bueno, mi hipótesis pasa porque la clave está en las variables de intensidad y descanso, supónganse. Bueno, y yo las otras no las voy a manejar. Y voy a jugar mientras voy tomando las muestras y voy aplicando el sistema. Voy a ir, bueno, aumento la intensidad, bajo los descansos, subo el descanso. Voy con esa manipulación en el momento, como si yo estuviera en un laboratorio y voy metiendo, vieron el químico, siempre empezamos en un laboratorio, químico, ¿no? Y voy poniendo, pruebo más de no sé, de dióxido de no sé qué, bien, y carbono, no sé, y potasio, qué sé yo, a ver qué sale. Esto es lo mismo, nada más que, obviamente, en la educación física, decir, bueno, ¿qué es lo que funciona más? Y de ahí genero un nuevo sistema, bien, eso es manipular. Jugar en cierta forma, como decir, bueno, ahora un poco menos, no, me parece que en realidad lo hacemos todo el tiempo, ¿o no? Cuando estudiamos, no, me va bien un examen o me va mal un examen y le puse todo, digo, no, bueno, ahora tengo que cambiar o no, es mi sistema porque no me está funcionando. Bueno, entonces eso es experimentación. Experimentación, todo el tiempo estamos experimentando la vida misma o no, ¿no es así? Eso es manipulación de las variables. Nada más que acá, obviamente, en un contexto de control y bien planificado y todo el tema, ¿bien? Ese es un criterio, que también puede ser un tipo de investigación, la experimentación, pero el diseño habla cuando hace una mirada global, que piensa todo, desde el problema, después los marcos teóricos, voy a buscar desde esa rama y después es todo el proceso. Eso, el diseño de una investigación mira todo el momento, todas las etapas del proyecto de investigación. El tipo de investigación no, es más específico. El tipo de investigación eh, habla, por ejemplo, como esto, el criterio del tiempo. Y ahí pregunto, porque yo sé que todo esto lo hemos visto en la uno, pero la idea de la 2 es profundizar y limpiar los conceptos. Entonces pregunto, bajo el criterio del tiempo, un estudio longitudinal y un estudio transversal, que habían nombrado algo recién, ¿en qué difiere? Porque vos hablaste, Mica, que decía ahí Hernández Sampieri algo de muestra, ¿no? La toma de muestra.
¿no? Lo que pasa es que yo lo entiendo, pobre Hernández Sampieri, es muy difícil explicar todo esto por escrito, o sea, es tan complejo que se le van a escapar cositas. Sí, como que la recolección de datos es en un momento, o sea, la toma Pero ese momento, la Mica, te hago parte. una pregunta. Si yo estoy tomando 3 años, hago esa toma de muestras por 3 años. ¿Es transversal? Les pregunto a todos. Longitudinal. ¿Qué? El No. longitudinal. Bueno, ¿ven? No. Ay, ¿Qué pero porque vas determina? en el, porque no estás comparando, no sé. Bien, bien, Mica, por ahí. Sí, ¿cómo? A ver, es por ahí. No, por ahí más de etapas evolutivas, más, no Bien, sé, amplio. exacto. Voy a poner dos ejemplos de investigaciones concretas que son muy famosas. Tiene que ver cuando el tiempo es una variable en sí. O sea, es importante dejar pasar un tiempo para. Bien. En estos 3 años que yo le decía, tomo las muestras constantes durante esos 3 años. Por eso no es, eso es transversal, que es durante un periodo, pero igual es transversal. Por ejemplo, Ken Robinson, un profesor en Estados Unidos en el 2006, tuvo un proyecto de investigación súper importante con mucha gente y demostró, o sea, hizo una conferencia, vieron por las charlas TED, que tuvo tal impacto su investigación que muchas de las personas en Estados Unidos sacaron a sus hijos del sistema educativo. Eh, Dale, Sofi, no hay problema. Bien, ¿qué hizo él? Tomaron un grupo de chicos, de niños de 5 años, porque su hipótesis era que la escuela mataba la creatividad. Pero se sabe que nacemos ultramente, o sea, sumamente creativos. ¿Por qué cuando llegamos adultos no dejamos de serlo? Esa era la pregunta de investigación. Entonces la hipótesis era que el problema era la escuela. El sistema escolar que teníamos aniquilaba la creatividad. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un grupo de niños a los 5 años y simplemente le tomaron un test, como decía, era un ganchito de, ¿vieron? Para agarrar las hojas. Lo tienen que haber escuchado. Yo, en pedagogía lo vimos, creo. Entonces, el test consistía solamente en decirle a los chicos, bueno, este gancho, ok, ¿para qué lo utilizarían? Bueno, y daban más, no sé, más de 1000 respuestas posibles que hacían con ese gancho. Bien, a los 5 años. Después, a los 12 años, esa misma gente, esos mismos niños, pero a los 12 años le tomaban el mismo test, otra vez. Y tenían, bueno, y daban la mitad de respuesta, ahora no me acuerdo bien los datos exactos, ¿no? Estadísticos. Y después los tomaron, no me acuerdo si eran los 18 o los 19 años, ¿bien? Tomaron 3 muestras sobre la misma gente, la misma población, 3 muestras con el mismo test y después se comparan esos resultados. Y efectivamente demostraron que la escuela, ahí el factor era la escolaridad, ¿sí? Que la escuela, nada, mataba la creatividad, ¿bien? Que obviamente se sabe que es esta escuela tradicional, ¿no? Y conductista, que te limita, te va como limando la cabeza. Entonces, eso es un estudio longitudinal. Cuando yo necesito ver que algo, necesito el tiempo para que algo actúe ahí, por ejemplo, y yo se los he nombrado esto cuando les he hablado de longitudinal, pero bueno, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero ver, estoy segura, en psicología hay una variable que es las matrices de aprendizaje, como estructuras, como que todos tenemos distintas matrices y estructuras de aprendizaje. Entonces yo podría decir, bueno, que el profesorado de educación física, el cursado, no el profesorado, afecta o modifica las estructuras de aprendizaje o las matrices de aprendizaje, ¿bien? O las estructuras de pensamiento, si quieren. Entonces voy a tomar a la corte que ingresa primer año y les hago el test. Son test ya preestablecidos, estandarizados de psicología. Les tomo el test y al finalizar la carrera les vuelvo a tomar el test. Entonces ahí veo y comparo esos resultados. ¿Se entiende? Pero yo no estoy durante los 4 o 5 años tomándoles muestra a esas personas. Es como que se suspende la investigación en un tiempo, se suspende. Bien, queda esperando que la variable tiempo haga su efecto. Bien. Entonces, eso es un estudio longitudinal. ¿Se entiende? Bien. Otro criterio también. Hay muchísimos criterios. Esto que explicaste vos, Mica, que dijiste explicativa, descriptiva, explicativa, exploratoria, correlacional, ¿a qué criterio responde? Al alcance del estudio. O sea, Bien, cuánto se va a investigar
o si es un tema nuevo que no se investigó antes. Bien, Mica. Se le dice el alcance, pero también tiene que ver con cuánto se sabe del conocimiento, ¿no? Porque siempre pongo el tema del COVID porque es como, me parece un más claro ejemplo. Es muy difícil pensar que no sabemos nada de algo, ¿vieron? Es como, sentimos que hay tanta información y tanto conocimiento que, bueno, el COVID en su momento, cuando aparece, empieza a matar gente, era, ¿qué es esto? ¿Qué nos está matando? ¿No? Tan rápido, ¿no? Entonces, en un inicio iba a ser un estudio exploratorio. ¿De qué se trata esto? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Es un ovni? ¿No? No sé, algo, ¿bien? Entonces, es de acuerdo a eso, que va en una evolución histórica. Primero, cuando no se sabe nada, es decir, bueno, voy a explorar, exploratoria. Voy a explorar de qué se trata. Después también descriptiva, bueno, exploro y describo, ¿no? Que bueno, es un virus, tiene tales características, reacciones ante tantas sustancias. Bien. Es más, ¿se acuerdan incluso que los dibujaban como una especie, una cosa verde así con cositos? O sea, era una cosa, porque necesitamos identificar, darle una forma física, incluso simbólica, a las cosas, a los conceptos. Bien, y después, cuando ya tengo más información, eso explicativa, puedo explicar por qué sucede esto, por qué actúa de esta forma, qué pasó, de dónde vino para poder hacer esto. Bien, y en un lugar más avanzado, la correlativa, como decir, correlacionar. Bueno, si vieron cuando ponían, si usamos barbijo, va a haber menos infección. Entonces, como una cosa condiciona a la otra. Ahí ya hablamos de variables dependientes e independientes, cuando la relación es fuerte, porque una se modifica, la otra también. ¿Bien? Bien, ¿qué otro tipo de investigación, qué otros criterios de tipos de investigación conoce? Entonces, profe, cuando hablamos de diseño es súper amplio, o sea, podemos poner Súper amplio. todo lo que vos estás diciendo. Es súper amplio, pero para Mica, diseño es que una cosa, a ver, Hernández Sampieri, el manual, como es muy básico, tiende a ser positivista, o sea, cuantitativo, ¿bien? Hernández Sampieri, si bien hay todo un apartado de quali, pero es súper mega básico, porque quali es súper complejo, y Hernández Sampieri es positivista, es cuantitativo. Eso también, hay autores, Sí, eso me mareó cuando empezamos a ver Quali y empecé a profundizar en Quali, no estaba todo explicado como no, está explicado en el Quanti. Y ahí exacto, dije, bueno, ¿se aplican los mismos criterios para él? no. Porque ahí sí me empecé. Bien, bien. En el Quanti los diseños son más básicos, por eso él puso experimental y no experimental. Es como, el Quanti es mucho más básico que el Quali. El Quali es un mundo y encima, como es más nuevo, les recuerdo que el mundo de la ciencia comienza con el positivismo, el enfoque cuantitativo. Bien, y en un momento cuando empieza el desarrollo de la psicología, que también era cuantitativo, ¿se acuerdan los experimentos que hacían los psicólogos para la psicología educativa, Watson, Pavlov? Con los animales, con el conductismo, que les condicionaban la conducta, premio, castigo, ¿no? Bueno, eh, empieza el campo de la psicología ahí, pero después empieza todo un mundo, y lo vamos a ver la clase que viene, les voy a mostrar la complejidad para poder comprender un poco el enfoque quali, es un mundo, o sea, que se desarrolla hoy en día del quali y el que sigue en desarrollo y el quanti quedó ahí, ¿no? Estático, medio como esto es medio como una analogía con la escuela tradicional, no se me ocurre. Y lo otro está en gran desarrollo y se sigue desarrollando y es un mundo inagotable, ¿bien? Entonces van a encontrar muchas cosas nuevas, pero lo que te decía, que dentro de los diseños de un quanti, por eso en quanti no hablamos mucho de diseño, porque es como ¿viste? Como te dice Hernández Zambieri, en experimental es como la gran diferenciación, por así decirlo. Pero sí, que vamos a ver en esta clase es del mundo al cual y sí, el diseño es importante. Es tan importante que incluso lo van a encontrar en los títulos de los trabajos. ¿Cómo será de importante el diseño? Y hay muchísimo más. Profe, ¿y qué autor puedo profundizar para el Quali? En realidad, bueno, creo que lo tienen en el campus, ahora me fijo bien, tiene que estar en archivos, está Saltaramaquia, que habla, su libro, es un autor, fue profesor mío acá en la universidad, en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y se llama la investigación constructivista, ¿sí? Investigación constructivista, constructivista le llama, porque en realidad el cual iba, o sea, si ustedes hacen, chicos, nada en la ciencia está separado de nada, el conocimiento es uno y todo tiene relación con todo, entonces, por más que constructivismo lo asociamos a lo educativo,
tiene que ver con este paradigma. Bien, porque es más, se habla que perdón, en el positivismo, que es el cuantitativo, se habla de que los datos se recolectan y en un enfoque cualitativo se habla que los datos se construyen. Bien, entonces la ciencia se construye desde un enfoque cualitativo y desde un enfoque cuantitativo, no. O sea, se analiza, se clasifica y es como más descriptivo y se explica, pero no se construye como en el mundo más subjetivo y humano, porque es lógico, una cosa es el cuantitativo, va hacia lo tangible, lo cuantificable, ¿no? O sea, y más de las ciencias biológicas y exactas y el quali a las ciencias humanas y sociales. Y ahí nos metemos en un mundo mucho más complejo cuando hablamos de la sociedad y la humanidad, ¿no? Para poder explicar. Em, entonces, ¿qué te diría Mica? Depende, en el cual es así, depende de qué diseño te interese o te llame más la atención a vos, te puedo recomendar autores, ¿entiendes? Porque no hay un autor, este que te digo es general, a modo te sirve de introducción, pero después, cada diseño tiene sus autores. Ese es el tema, ¿bien? No tenemos un manual como para lo otro, ¿sí? Ese es el tema, Mica, es muy amplio el tema. Y no hay especialistas que sepan absolutamente todo, no existe, digamos. Bien, por ejemplo, ahí la profe les pone en las clases, la profe Gaby, ¿la conocen, no? La profe Gaby, ¿no? La profe Gaby es profesora de educación física y es antropóloga. Entonces, como antropóloga, va a ir muy por la etnografía. Vieron la clase que la 8 también tiene etnografía, porque es el método. Yo, por ejemplo, por eso son perfiles. Yo he investigado más utilizando diseños de estudios de casos y fenomenológicos, ¿bien? Pero bueno, por eso, siempre vamos a saber un poco más de algunos que de otros, ¿bien? Es como muy difícil saber, porque se aprende, como les dije antes, haciendo, ¿sí? Y es muy amplio el hacer todo también, ¿no? Bien. Bueno, que entonces, dentro de un enfoque cuantitativo, sí, tienen esos dos diseños, es mucho más simple. Ahora el quali, vamos a ver los diseños narrativos, que es con lo que trabajamos hoy. ¿Qué otros tipos de investigación? Porque en realidad los tipos de investigación van más allá del enfoque metodológico, ¿sí? Quali o cuanti. ¿Qué otros criterios encontraron o se acuerdan? Hablamos del tiempo, hablamos de variables, criterios de las variables en manipulación, el alcance, ¿qué más? ¿Reconocen algún otro más? ¿O alguien puso otro más? Habían puesto, yo no me acuerdo ahora qué trabajo, habían puesto como otros criterios. Que calculo que lo sacaron de la IA, porque no, ahora no me puedo acordar qué trabajo. Habían puesto como un punteo con... ¿Tienen a mano los trabajos? Porfa, si los podemos. Habían hecho como un punteo que estaba en un cuadro, por lo que recuerdo. Bueno, no todos han entrado en cuadro. ¿No? ¿No lo encuentran? Bueno, con respecto al método, si es del el pensamiento inductivo o deductivo, eh, ¿qué es un método inductivo y un método deductivo? Ok, dale, Mica, no hay problema. ¿En qué consisten esos métodos? En realidad son procesamientos, son tipos de procesamiento de la información. ¿Qué entienden por eso? ¿Cómo funcionan?
Profe, eso sí va a ir sí o sí uno para quali y uno para quanti. Sí, O sea, no es que ok. sí, porque son formas de procesar la información totalmente distintas y son muy opuestos. El qual y el quanti son, no me acuerdo si alguna vez les he hecho la analogía como el entrenamiento aeróbico y el anaeróbico. Trabajan distintos, o sea, y a nivel orgánico y fisiológico el cuerpo realiza procesos distintos para generar energía en esos dos sistemas. Entonces son, no es que sean opuestos en sí, sino que son muy distintos. ¿Bien? Se complementan en realidad. Pero ¿cómo son? ¿Cómo son esos métodos? ¿Cómo funcionan? Estoy haciendo preguntas del parcial. Digo, si lo han puesto es porque lo saben, ¿no? Profe, Sí. yo lo tengo acá anotado. A ver. Puse que el método inductivo como que parte de fenómenos particulares y llega a generalizaciones, como que te induce a eso. Y el deductivo es al revés, va de Bien. una generalización a algo más concreto. Ok, el experimento Milgram, ¿qué tipo de método utiliza? Creo que inductivo, ¿Por qué? porque ¿Cuál? parte como de un fenómeno particular, o sea, una experiencia particular en cada uno de ellos y después generaliza, porque hace como, o sea, creo que responde a la primera pregunta o una de las preguntas que era el porcentaje de personas que llegarían como a descargas letales. Bien, en el porcentaje de personas, de cantidad, ahí está hablando de la individualidad. No, de algo general. Bien. El método, esto sí, como dijo Mica, los enfoques, para te hago una pregunta, el Milgram, ¿qué enfoque metodológico tiene? Creo que cuantitativo, profe, porque tiene estadísticas. Bueno, bien, cuantitativo. Los tipos de pensamiento o procesamiento son distintos, como decíamos. El cuantitativo tiene un método hipotético deductivo, se le llama. Hipotético porque parte de una hipótesis, hipotético deductivo. Y el cualitativo es inductivo. Son procesos distintos. Vos recién dijiste, cuando te volví a preguntar si el porcentaje, me dijiste que era una generalidad. O sea que el cuantitativo utilizó un método hipotético deductivo en el pensamiento. ¿En esto qué es? De ahí ejemplo, obviamente que esto no responde, pero es para darle una bajada de línea más simple y para que se comprenda el proceso, porque este tema es complejo. Pero para que vean que los utilizamos todo el tiempo, incluso estos tipos de métodos, porque es como está armada la escuela. Les recuerdo que la escuela y todo está sustentada en conocimiento científico. Bien, no es inocente la escuela, hay toda una planificación detrás de eso y que nos formatea el pensamiento desde que somos muy chiquitos. Nos enseña a cómo procesar la información y los pensamientos. Un hipotético deductivo sería, por ejemplo, que parte de, como vos dijiste, de una generalidad a algo particular, decir, una premisa universal, como digo, bueno, todos los argentinos toman mate, suponete, ¿no? Digo, bueno, todos los argentinos toman mate. Ok, Juan es argentino, deducción parto de la generalidad, todos los argentinos toman mate, voy a una deducción, a una hipótesis particular. Juan es argentino, por lo tanto, Juan toma mate. Puedo hipotetizar eso, ¿bien? Porque Juan es argentino, pero parto de una premisa universal y general, ¿bien? Eso es el deductivo. Premisa universal, general, a una deducción particular. Método inverso, inductivo, parte de una premisa individual a una general. No sé.
mi novio me fue infiel, ¿bien? Entonces digo, bueno, premisa particular, desde la experiencia. Premisa particular, voy a una premisa universal y digo, todos los hombres son infieles, ¿no? Puedo pensar esa lógica, ¿no? A partir de una experiencia particular a una generalización de eso. ¿Se entiende? O sea, es cómo procesa la información. Vos ahí, vos mismo dijiste, al ver la generalidad, un porcentaje de personas, no está viendo individualidades ni particularidades, está partiendo de una premisa general. Bien, y de ahí después, eso nos llevará a todos nosotros, seres humanos, decir que vamos a ser más obedientes frente a una autoridad. Se va a pensar eso ya desde la individualidad de cada uno de ustedes, pero a partir de una premisa general. ¿Bien? Perdón, el inductivo, que es lo que vamos a ver, lo van a comprender bien cuando hagamos la práctica. Inducir habla de indagar, sí, tiene que ver con el concepto de indagar, preguntar. Y preguntar, bueno, a ver. Mel, a ver, si yo quiero indagar sobre las experiencias educativas en el profesorado del IUR, ¿no? ¿Cómo son las trayectorias educativas? Bueno, Meli, a ver, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Has tenido problemas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? No sé, bien, a partir de lo que ella me va preguntando, me va respondiendo, yo le voy preguntando. Bien, después tomo también a Ana. Ana, bueno, y así, voy tomando algunos así. Entonces, cuando yo presente los resultados, voy a decir, bueno, las experiencias se evidencian de una forma positiva porque en palabras de el sujeto que va a ser Meli, la estudiante uno, supónganse, dice tal y tal, tal cosa. Bien, y también la estudiante 2, que es Ana, va a decir tal, tal, tal cosa en esta misma línea. Bien, estoy tomando sus palabras personales de casos particulares, ¿sí? Para después concluir, decir, bueno, la experiencia de trayectorias educativas en el profesorado de educación física del IUR son óptimas, son amenas, son, no sé, son horribles, bien, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Pero parto de premisas individuales y particulares a través de la indagación. ¿Bien? ¿Se entiende ahí más o menos? Pero esto, repito, lo van a entender cuando lo hagan el ejercicio, si no es como difícil. Bueno. A ver, en líneas generales, digamos, esto, ¿no? ¿Qué me interesa de la actividad? Obviamente, no es la nota, sino que ustedes comprendan mejor los conceptos. Y esto es para ustedes. Esto en general, no es ni un reto ni nada, es una cuestión de, ustedes están invirtiendo tiempo, trabajo, plata, ¿sí? Pongan el foco en eso, en con lo que se quedan, lo que se llevan, ¿bien? No en la actividad por en sí. Bien, bueno, hacemos la actividad de la clase los trabajos me compartieron, sí, ¿no? Mientras ustedes hacen la actividad, yo miro los trabajos. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto, con los trabajos, con los TIF, algo? Profe, yo después tengo una duda con el tips y después te lo puedo hacer. eh, no sé si Privado. cuando nos dividas en salas. Ajá, pero. Bueno, dale. Bueno, les comparto, hacemos esta actividad, entonces de ahí vamos a... Bien, voy a ir a la clase 8. Pero no voy a ir al desarrollo de la clase, si bien les habla de etnografía sobre todo, y voy a ir a los objetivos, que es lo que tiene el diseño curricular, porque están todos los diseños. La consigna va a ser esta, ¿sí? La idea más o menos si quieren trabajan como vienen trabajando y si no, no hay problema en esta actividad, no es que tengan que entregar nada. Bien, la consigna es buscar un trabajo de investigación en educación física lo más actual posible con alguno de estos diseños, ¿sí? Narrativo, fenomenológico, investigación-acción, participativa, perdón, la que sea, ¿bien? Repito, un trabajo de investigación en educación física lo más actual que sea posible con algunos de estos diseños. Por ahí pueden encontrar como varios, como les dije antes. Entonces, narrativo, fenomenológico, investigación-acción, también estudio de caso, participativa, o sea, todo lo que sea diseños cualitativos. ¿Bien? ¿Se entendió la consigna entonces?
un trabajo de investigación en educación física, lo más actual posible, que tenga algunos de esos diseños. La consigna es identificar, como les dije antes, van a encontrar mucho el diseño en el título, porque es importante, porque marca una postura, una postura epistémica frente a lo metodológico. ¿Bien? Eh, es muy importante. Y que puedan identificar qué elementos identifican de ese diseño, si pueden identificar, ¿no? ¿Qué instrumentos se utilizaron? Esas cuestiones más importantes. Clave. ¿Se entendió la consigna? ¿Quieren que los distribuya así al azar? O como quieran. Para cambiar un rato de gente, ¿vieron? ¿No se cansan de ver las mismas caras? No. Zoe dice que no. Bueno, como ustedes quieran. Voy a armar 7 grupos, bueno, no me acuerdo cuántos hay acá. Los dejo a ustedes que se unan. Ahí está. Chicos, entre 8 y 10 minutos, ¿sí? ¿Necesitan ayuda para ir a las salas?
Bien, estamos volviendo. Bueno, ¿qué encontraron? ¿Encontraron algo o no? ¿Pudieron encontrar algo? La idea, bueno, es que lean el título del trabajo, año de publicación y, bueno, más o menos qué es lo que identificaron. Pueden compartir también si quieren, si no, simplemente leer. ¿Voy por grupo? A ver, voy a empezar. ¿Roger estaba solo en una sala? Sí, profe, mi grupo no vino hoy día. Bueno, pero te hubieras juntado con otros chicos. Bueno, ¿encontraste algo? Eh, Estaba buscando ahí el link del texto. No Sí, sé si era ese, era crecer en movimiento abordaje, ¿no? ok. Y bueno, dice que la primera versión recibida fue en marzo del 2008, del dos mil Esos diez son datos que después vamos a ver si es que... Sí, eso está. 2010, me Sí. dijiste la publicación, ok. ¿Eso es viejo o es actual? Pregunto, para todos. Hablando en el mundo de ciencia. ¿Qué dicen? 2010. Viejo. Tenía que ser de el más reciente. No, está bien. Igual no es para matarlo a Roger porque es lo que Ah, no. encontró, pero pero está bien. Pero está bien, digo, para que tengan en cuenta, sí, que es importante a la hora de valorar la información. ¿Bien? Bien. ¿Qué más, Roger? ¿De qué diseño es? ¿Cuáles eran las variables que leíste? No lo leí muy bien, profe. No, No pero estuve. el título, que leíste recién. Ahora está. eh, bueno, estaba mirando que. ¿Dónde va? Ratito, espera. Eh, Wari, Creé, era crecer en el movimiento, decía abordaje, Bien. sí, sobre el desarrollo infantil en comunidades. eh, ¿qué dice en Vía? Argentina. ¿Querés compartir pantalla? Así te ayudamos a leerla. No, no puedo compartir pantalla en esta compu, profe. ¿Por No me qué? deja, no me deja, no sé, tengo que actualizarla y no me deja. Ah, ok. Tengo ese Bueno, problema. ¿y qué diseño? ¿No sabes el diseño? Eh, ¿No dice nada? no, profe, no busqué nada. Bueno, a ver, voy de abajo hacia arriba en las salas. Nacho y Sofi, ¿qué encontraron, chicos? Profe, nosotros buscamos una, Sí, ya te digo el título. dale. La percepción del profesorado sobre la situación de la docencia en educación física en educación secundaria. Bien, ¿de dónde es? ¿De qué año es? Es de 2024, Bien, de España, de en España. Bien, Madrid. muy Es una bien. universidad en Sí, Andalucía. perfecto. ¿Qué Y diseño tiene? yo te digo, de investigación-acción Bien. participativa. Investigación, acción y participativa, es otro diseño. ¿Se acuerdan? Eso no nombramos, participativa.
Bueno, qué es la investigación-acción? ¿Qué dice ahí, chicos? No sé si, no, la idea tampoco era que leyeran toda la investigación, pero en líneas generales, les pregunto a todos, ¿de qué se trataba la investigación-acción? Ellos lo que hicieron fue ver cómo, o sea, cómo estaba la situación en cuanto a la docencia Sí, utilizando entrevistas. O sea, entrevistaron a profesores sí, del nivel secundario allá y les sí, hicieron distintas preguntas como en una encuesta, en realidad en una entrevista como semiestructurada bien, y bueno, y en base a eso como que iban recolectando información bien. ¿Y por qué le llaman para ver entonces el resultado. investigación-acción? ¿Dónde está la acción ahí? Creo que es participativo en realidad. ¿Pero dice investigación-acción o ustedes están deduciendo eso? No, no, yo Ah, lo deducí, deducís deduje, vos. Lo deduje. dije. ¿No dice nada ahí? ¿Qué diseño tiene? Mm, Igual les aviso que pueden encontrar como incoherencias, porque, y más en educación física, tengo la noticia que darles que son muy pocos los profesionales de la educación física que están formados en metodología de la investigación. Bien, y con esto que hablamos antes con Mica, digamos, es complejo, ¿no? La metodología de la investigación como material teórico es muy complejo, entonces van a encontrar como incoherencias o errores, digamos, metodológicos. ¿No dice qué diseño tiene entonces? Bien, pero ustedes ahí nombraste de la percepción, ¿no? De los docentes. sí, 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 o sea, bueno, de cómo cada uno, o sea, la información Percibe. que se buscan es cómo cada uno, tipo, cuál es su experiencia y ver cuáles Sí, son las problemáticas docentes. bien. Pero ¿cómo lo percibe? En realidad es desde una mirada subjetiva. Entonces, por lo general, cuando hablamos de percepciones, puede ser, lo más probable es que sea un diseño fenomenológico. El fenomenológico es un movimiento, es un enfoque de la filosofía, imagínense lo antiguo que es, de la filosofía que busca interpretar, es un diseño interpretativo, interpretar las experiencias, las subjetividades, los sentires, los pensares, ¿bien? O sea, desde un lugar mucho más profundo, ya no es como, vieron, como decir, bueno, supónganse, yo puedo describir las problemáticas de una situación, de ahí lo educativo, supónganse problemáticas como un punteo, como algo más superficial, decir, bueno, supónganse, con respecto a los materiales, con respecto a lo edilicio, con respecto a las reglamentaciones, con respecto, ¿ven? Como son cosas más concretas. Pero otra cosa es como decir, describir o trabajar con las problemáticas más profundas, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que sienten los profesores? ¿Cuál es la incomodidad? ¿No? Supónganse, qué sé yo, podrían ser la falta de reconocimiento, la falta de libertad de expresión, la falta de, ¿ven? Que ya, o sea, contempla otras cuestiones mucho más profundas y subjetivas de las personas, más humanas, ¿bien? Fíjense cómo son miradas distintas. Entonces, la fenomenología busca eso como descascarar, ¿no? Ver una pared y ver qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay? Como meterse más profundamente en lo que es la investigación en esto, en el mundo de cada persona, en este caso de los docentes, frente a la situación educativa, ¿bien? Como variable. Ahí podemos deducir eso, pero habría que, chicos, como leer bien el trabajo para, en algún momento lo va a decir. Si no está dicho en el resumen, lo va a decir después en el trabajo, lo tiene que explicitar, siempre se tiene que estar. Muy bien. ¿Qué otro trabajo? A ver, chicos, los tengo que estar nombrando como chicos de primaria. Ana, Mechi y Zoe. ¿Qué encontraron? Tengo que ser conductista. Sí, profe, ahí comparto pantalla. Dale. Parece que mi computadora va bastante lento. Quédate tranquila, miren, él tiene que ser protagonista, o sea, tengo que dar clases y él Ah, tiene que venir a subirse porque tiene que ser Camila. protagonista de la cámara, no tolera no serlo. Y lo bajo, ayer me la pasé bajándolo, y ya, listo, lo dejo. Hay pero bueno. Ahí está, ¿se ve? Si ahí está carga, ahí está. Bien. Este es el artículo que encontramos. Sí, Su título es Educar más que entrenar. bien.
un análisis etnográfico de actividad física para madres en un espacio educativo principal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Bien, muy bien. Ya ahí les dice, Eh, ¿no? El diseño. sí, ¿Cuál es? ¿Cuál es el diseño ahí? diseño etnográfico. Bien, eh, y trata de, bueno, de estudiar las prácticas culturales, sociales, eh, y por lo que menciona, obviamente en un contexto, en una realidad, en un contexto real. bien. Eh, ¿Por qué creen, esto a todos, por qué creen que será necesario para este problema un estudio etnográfico? ¿Por qué motivo? y Para todos, ¿eh? por- porque engloba la realidad de madres en un espacio educativo Bien. y no se centra de forma individual. Bien, o sea, Entonces, ya esto de poner madres, ¿no? Está hablando de un rol, ¿cierto? O sea, de un rol con una alta complejidad que ya incluso nos estamos metiendo cuando, incluso a nivel de marcos teóricos, nos estamos metiendo un poco con el feminismo en cierta forma y los roles que da la sociedad a la mujer, ¿cierto? En esto de cuidadora y todo lo que ello conlleva de renuncias y de sacrificios en ciertas, entre comillas, ¿no? Entonces ya me está dando todo un marco contextual muy desde la antropología, o sea, muy desde marcos sociales de una complejidad profunda. Bien, por eso es también un estudio etnográfico. El estudio etnográfico es un estudio profundo también que conlleva diversos instrumentos. No sé si lo pudieron leer en el resumen, qué instrumentos utiliza. no, profe, no, A ver, no sé. baja un poquito ahí el resumen, a ver. ¿Ven? Desde una perspectiva socioantropológica, ¿vieron? Yo sin leerlo, o sea, ya les dije, o sea, simplemente con leer el título, ¿bien? Pero obviamente esto es con la práctica, pero debe ir identificando. A ver, a partir de un abordaje etnográfico, ¿dónde están los instrumentos? Bien, el conjunto de sentidos y prácticas analizadas giran en torno a... ¿No dice los instrumentos? No. Profe, da a entender que sería, los instrumentos sería más que nada la observación. Bien, ok. Bueno. Es que la etnografía en sí, ¿se acuerdan que la etnografía tenía que ver con una investigación participativa? Porque el investigador se tiene que adentrar, tiene que convivir con ese grupo, volverse por un periodo de tiempo parte de ese grupo, para poder vivir y experimentar lo que ese grupo vive y experimenta. Entonces, por lo general, los instrumentos de la etnografía son la observación, como dice Zoe, la observación directa. ¿Sí? Y participante. Y esto se lleva a cabo, siempre hay registros, los instrumentos son a través de registros escritos, bien, o grabados, lo que sea, pero siempre hay que registrar. De eso se trata la recolección de datos. Entonces, son registros densos, se les llama, ya lo vamos a ver, bien, cuando trabajemos ahí, ya en las próximas clases vamos a empezar a trabajar sobre eso, sobre los instrumentos que por lo general se puede ser a través de una bitácora, no sé si habían escuchado, una bitácora, es como un libro de campo, un libro diario, o sea, literal una bitácora es un cuaderno donde uno va anotando y registrando todo, absolutamente todo, lo que se ve, lo que se observa, se percibe, se siente, todo, ¿bien? Como un registro, se le llama registro denso porque se registra todo, las miradas, las palabras, los actos, todo, ¿bien? Esa también se pueden hacer entrevistas como instrumento, pero sí, la observación directa es como el principal método para este tipo de diseño. Está muy bien, chicas. Gracias, Mechi, ahí puedes dejar de compartir. Bien, ¿les costó encontrar?
No, bueno, sentimos un poco que fue un poco falta de tiempo, pero a la vez estábamos bastante bien Ok, en encontrar y nos pusimos de acuerdo con elegir ese que nos gustó a las tres. bien. Ah, encima eligieron, está muy bien. Muy bien. Tuvieron, digo, tuvieron tiempo de elegir. Sí, los tiempos siempre van a ser. Los tiempos educativos nunca, o sea, todavía estamos en un sistema en que no acompañan los procesos naturales de aprendizaje, pero bueno. Bien, y me queda, el último me queda Malvinas, ¿no? Sola. ¿Encontraste algo, Sí, profe, Malvina? pero Mary se fue, Sí, pero no llegamos a encontrar los archivos. ok. Bien, ¿qué O sea, nos utilizaron pusimos a para leer, buscar? pero nos costó. ¿Cómo buscaron en general? Buscamos con Google Académico Ok, y eso buscamos solo y después a veces le pedimos a la guía de Notebook que nos bien. busque si Bien, tiene Notebook archivos. no Y ahí busca. lo que nos manda los... Notebook es Pero a para. veces nos manda. Sí, pero no es la mejor herramienta para buscar. ¿Bien? A ver, todas las IA hacen de Ah, ok. todo. Pero, ¿viste? Hay IAs que son mejores para una cosa o la otra. La notebook la vamos a usar Sí, más para sí. cuando analicemos los datos. Para búsquedas, la mejor es Gemini, Ok. Gemini de Google. Esa es la mejor para buscar. ¿Bien? Eso les iba a decir, por cuestiones de Bueno, tiempo, utilicen las IAs. Bien, bueno, ok. bueno, pero ay, también lo importante de este ejercicio era también para que vean qué se está investigando actualmente en la educación física, porque también hay modas también en la ciencia y saber, es importante saber sobre qué se está investigando para estar actualizados en la educación física, ¿bien? O sea, sobre los temas que son importantes a nivel mundial para poder trabajar en esas mismas líneas. Es una forma de capacitarse también, chicos, no. Uno no solo se capacita con cursos o con la educación formal, sino también una gran línea, digamos, o vía de aprendizaje es en forma autónoma ustedes. La idea de estas materias también es eso, que ustedes sean más autónomos en su propia construcción y el propio aprendizaje. ¿Sí? Chicos y chicas, la información literal, o sea, está toda libre. Acá, ¿quién va a tener ventaja o no? Es, primero, saber cómo buscar la información adecuada. Segundo, obviamente, saber discernir qué información es confiable y cuál no. Y tercero, saber cómo utilizar esos recursos. Bien, la diferencia en lo pronto, en lo inmediato y en el futuro va a estar ahí, no en lo que uno sabe, sino en estas habilidades porque saber o no saber, o sea, es, digamos, repito, la información está al alcance de la mano. La diferencia entre nosotros va a ser esa. Quien sepa manejar la información, sepa buscarla, sepa aplicarla, ¿sí? Ya no pasa la competencia, por así decirlo, competencia a nivel, digo, de frente a lo laboral, frente a todo, ¿no? O sea, todo es, lógicamente, que es competencia. Ser competitivo en el mercado es esto, no es quién sabe más hoy en día, como antes. Antes sí era quién sabía más, quién tenía más, antes era quién tenía más títulos, después quién sabía más. Y hoy en día les diría es esto, ¿quién tiene más habilidades desarrolladas con respecto a esto? ¿Qué capacidades tenemos para saber utilizar y aprovechar la información? No todo el mundo. Utilizar la información así como nos da la IA, eso no es saber aprovechar nada, todo lo contrario. Es más, ya hay investigaciones, no sé si se los he dicho, pero ya hay investigaciones que demuestran y evidencian el deterioro cognitivo que hace, que estás produciendo la IA por esto, por el no pensar. A mí me preocupan las nuevas generaciones. Ustedes son adultos, pero imagínense las nuevas generaciones que crecen con estas herramientas de no pensar. Y hay una atrofia mental, literal. Sí. Bien, bueno, nos queda media hora. Yo se los dejo libre porque Mica está pobre sin Iñaki, por ejemplo, Malvina también está sola. Ah, no sé si se quieren. Profe, yo estoy con Mica también. Estamos Mica, Simón, Iñaki. Ah, es verdad que eran cuatro, ustedes están con Sí, Simón. Simón se me fue tenemos una. también. Sí, se fue. Tenemos un artículo Sí. que encontramos, pero no lo pudimos analizar mucho. Tal vez podemos compartir y verlo entre todos. Dale, eso les iba a decir. Vi que tenía un montón de mensajes en el chat, ¿vieron? Cuando se fueron, pensé que eran los trabajos de los TIF y ninguno era trabajo, eran todos mensajes. Así que Bien, no digo que no les puedo ver los trabajos, no les puedo ayudar. Bueno, dale, vale, compartí. dale, comparto. Igual, profe, nuestro TIF lo viste y hiciste correcciones. Sí, 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 me sí. volví a meter, vos sabés que me volví a meter, Mica, y vi que tenía, y tenía, claro, no sé. ¿Esto qué? ¿Para el marco teórico o para qué lo quieren usar?
¿Cómo? ¿Lo quieren utilizar para el marco teórico o para qué? No, no, yo por el artículo que estábamos analizando recién. Ah, ok. Estoy Ah, resfriada. pensé que era el TIF. No, no, no. Dale. Faltaba nuestro grupo. Bien, Ah, no me di cuenta. tenemos este artículo que encontramos que hace un recorrido sobre la educación física para personas con discapacidad Bien. ¿De qué año es? de este año, de enero Genial. Bueno, 26. discapacidad es un tema todavía que sigue como muy, ¿no? Sí. Muy vigente. Es como que no le damos. Profe, pero se están realizando investigaciones, bueno, ahora acá vemos que sí, pero no sé si tanto o sí, de actualmente de ¿Discapacidad? la, ¿O de sí, qué? y de la inclusión en las clases, sí, la discapacidad y en cuanto a Sí. la actividad física. Sí, no, investigación hay mucho. Incluso yo veo a los tesistas, todos van por el lado de discapacidad. Parece que es un tema que indudablemente interesa y atrae. Pero también creo que en las fundamentaciones, cuando proponen las tesis, dicen, ¿no? Como que lo trabajan porque sienten como que hay una falencia en la formación. Pero esto es en todos los profesorados. Entonces veo que hay mucha investigación, pero si después vas en la realidad a las aulas, no pasa nada, o sea, no hay herramientas. Yo creo que hay una gran falla o falencia, no falla, falencia eh, digamos, en la formación de los profesorados en general, no solo educación física, en general. Es más, yo creo que pasa por esto. Miren. ¿Se acuerdan que antes las escuelas estaban discriminadas, digamos, discriminadas separado, las escuelas especiales, ¿o no? Estaban las escuelas normales y las escuelas especiales, ¿no? Así con las escuelas con, por ejemplo, está la Helen Keller, que es todo para discapacidades visuales, bueno, y así, ¿no? Las escuelas con síndrome de Down, o sea, como sectorizadas incluso por temáticas, por así decirlo, bueno. Esto hace rato con la nueva ley, la ley vigente que tenemos, se desaparecen, por así decirlo, desaparecen, o sea, no de la realidad, pero sí de la teoría, las escuelas especiales, porque se evidencia que no servían las escuelas especiales. Ustedes imagínense que chicos con alguna discapacidad, ya desde la escolaridad, se supone que la escuela es una preparación para el mundo real, ¿no? Entonces, si ya de entrada se los discrimina en un nicho, por así decirlo, eh, de exclusión, donde terminan la escolaridad y cómo esas personas que aprendieron de vivir con el mundo, con todas las personas, no solamente con gente discapacitada, sino con todo el mundo de personas. Entonces no quedaban preparados, no solo, a mi entender, no solo ellos, sino nosotros, o sea, el resto de la sociedad también, ¿no? ¿Cómo tratamos a las personas con cierta discapacidad? No sabemos, ¿o no? Es como que no sabemos qué hacer, ¿no? Literal, o sea, vemos una persona con algún tipo de discapacidad en la calle y nos provoca incomodidad porque no sabemos cómo actuar frente a ellos, ¿no? Y no queremos discriminar, pero tampoco sabemos cómo no discriminar. O sea, es como no sabemos interactuar, sociabilizar con personas con discapacidad o con capacidades distintas que en un momento se les llamaba así. Entonces, la ley dice, no, esto no funciona. Tiene que estar todos con todos, todos integrados. Entonces, en esto de que las escuelas fuera integradora, como que ya no se pusieron incluso las maestras, que es lo que está vigente, las maestras que acompañan, ¿no? De acuerdo al nivel de discapacidad dentro de la misma escuela. Pero ¿cuál es el problema? Que la sociedad y los docentes no estamos formados para abordar esas problemáticas entre comillas, ¿no? Como esa temática en sí, porque no es una problemática. Una problemática se convierte en esto, en cuando no sabemos cómo actuar frente a eso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también hay mucha investigación, porque es un tema que no lo hemos resuelto, pero a mi entender sería resuelto en forma sencilla con que capacitar a todos, primero a los docentes y después a la sociedad en general, pero no se hace, es como la ESI. O no, o ustedes tienen formación específica en ESI para que después como saber cómo llevar la ESI a la escuela. Les pregunto. ¿Tienen? No tienen. No, profe, a mí me pasa que yo estoy trabajando en el área de discapacidad Sí, y por eso te pregunto esto en cuanto a las investigaciones, porque me sí, interesa profundizar en ese sí. tema. Y has buscado y no has encontrado mucho, decís vos sentís que no encontrás mucho?
Claro, que siento que tiene que haber, pero como que no termino de encontrar mucha información. Es que yo te digo una cosa también, para investigar hay que pedir autorizaciones, o sea, a lugares es la parte más difícil. Y entiendo que discapacidad se trata como un tema como si fuera, viste, medio de cristal, ¿entendés? O sea, es difícil también ingresar a esos lugares para investigar. ¿Viste? Esto es también lo mismo, yo lo llevo a la parte de género porque soy más especialista de género, entonces, pero me hace acordar a esto, que por ejemplo, investigar eh, dentro de la transexualidad, la intersexualidad, son como lugares que son difíciles de que te dejen acceder, ¿entendés? O sea, como que para investigar, si vos no sos de ahí, ¿se entiende? Si vos no sos uno de ellos es muy difícil. Entonces, son ámbitos, hay lugares muy difíciles de ingresar para investigar, entonces eso también, una percepción mía, creo que también es difícil por eso, ¿bien? Porque hay mucho miedo también. Pero sí, sí, Mica, el IUR tiene un profesor especialista en esto, en discapacidad. No sé si ustedes los conocen, Eduardo. Ya se los busco. Ya se los busco y ustedes deberían en algún espacio tener, porque el IUR es innovador, digamos, a nivel nacional frente a esto. El rector del IUR es el representante dentro de discapacidad en las universidades de gestión privada, por eso les digo, espérense, los voy a buscar. Pero bueno, que ahí podrías, te puedo pasar el contacto, Mica, para que puedas hablar con él, ¿bien? Párate, espérate que lo voy a buscar dentro de los grupos. Pero bueno, te podría para que puedas hablar con él. ¿Vos, Mica, vas a seguir la tesis? ¿Vas a seguir la licenciatura? No lo sé, no lo sé todavía. Bueno, porque si seguís ahí, podrías. ¿Por qué no lo saben? ¿Están todos igual con esto? Porque quiero hacer otra carrera después de Ok. esta. Que es totalmente distinta, ¿cómo es? No, me quiero ir por la rama de esto de discapacidad. Que estaba pensando entonces qué Bueno, pero vos carrera de podés, seguir. si tiene que ver, vos podés hacer, te digo porque por ahí para que conviene, ¿no? O sea. Obviamente vos pues, lo que pasa es que empezar una carrera de cero también es, el grado, sea la carrera que sea, es más difícil, digamos, por la cantidad de años, por la forma de cursada, ¿viste? Te limita más. Entonces, si vos te recibís, vos podés seguir haciendo carrera para arriba, especializándote, porque educación física es una carrera general de base. Entonces vos después, ahí como decís, bueno, discapacidad, te vas especializando y vos podés hacer específicamente después especializaciones, maestrías, doctorados en ese tema que vos querés, ¿entendés? Como que vos obteniendo el grado académico que es la licenciatura, es como la gran puerta, digamos, como la base, como decirte, terminar la escolaridad obligatoria que te habilita para trabajar. Bueno, en la licenciatura es no solo para trabajar, sino para especializarte en algo en sí y estudiar algo que vos realmente quieras, porque vos ponele en una carrera de grado, tenés siempre materias que te van a gustar y otras materias que no, ¿viste? Porque es como más general. En cambio, después cuando uno se recibe, ahí realmente, esto para todos, empiezan a estudiar lo que realmente quieren. Es más, dejas de rendir materias de esta forma tan tradicional, ya es muy distinta la formación. Entonces te la recomiendo porque te va a gustar más, porque uno va siendo más libre también, ¿no? Estar dependiendo de un profesor, de estar entregando trabajos de esta forma, es más, digo, cuando vos ya tenés una autonomía y una madurez, eh, incomoda ese método, ¿se entiende? Tan escuelita, ¿bien? Entonces, bueno, te recomiendo para que lo pienses, pero es otra, yo creo que te va a gustar más. Ser más libre, ¿a quién no le gusta ser más libre o no? Va, digo, no. Em, pero bien. Bueno, ¿qué diseño tiene este estudio? Mientras busco al profe. Tiene un enfoque cualitativo este diseño, este artículo. Bien. Lo cualitativo, que es un enfoque, es Un enfoque. un enfoque, bien. ¿Y el diseño cuál es? A ver, que no lo analizamos tanto. Ahí lo voy a pedir, no lo encuentro al profe. Más Ya arriba te no digo. estaba. Estaba por algún lado.
Ahí dice a nivel diseño. ¿Dice? ¿A dónde? Ah, el párrafo abajo, más abajo, la página que sigue. Ahí dice a nivel diseño, Corte cualitativo, acá. explicativo e intrínseco. Ahí lo pedí al teléfono, al contacto. ¿Qué dice? El Dice, trabajo presentando un estudio de caso, ahí está. Ese es estudio sí, de caso. en este caso hay corte cualitativo, explicativo e intrínseco. Bien, ¿saben por qué dice de corte cualitativo? Porque, como les dije antes, si toman a Steak, dice que el estudio de caso solamente es un enfoque cualitativo, y si toman a Jean, dice que puede ser mixto. Por eso dice, aclara, de corte Ajá. cualitativo. Ah, ¿Bien? bien, bien. Por eso. Ok, bien. Explicativo, intrínseco. Centrado específicamente en la asignatura de educación física en el contexto. Bien. ¿Cómo es el método o el diseño? No es método. El diseño de estudio de caso. ¿En qué consiste? ¿Por qué es un estudio de caso? ¿Qué creen ustedes? Mira, Porque, mira más abajo, anda más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Lo que yo les decía recién. Más abajo. Ah, no, ahí, para. Ahí, la página anterior. Más arriba. ahí, Arriba de más pasado. arriba. Arriba de Ah, pasado. Fíjense, bien. mira, ahí. Fíjense que dice, debido a la sensibilidad especial de los datos aquí expuestos, ¿ven? Hay Sí, ciertos temas, como les decía, género, o sea, discapacidad, hay temas que son como más sensibles socialmente, sí. ¿bien? Entonces, en esos lugares es más difícil entrar a investigar, por eso también van a encontrar menos investigación. Pero bueno, ¿por qué ese estudio de caso entonces? Porque estudia, hace un recorrido de un caso puntual, de un grupo puntual, ¿no? ¿Cuál sería acá el caso? Eh, ya te digo. A ver, vayan al título, al título. ¿Dónde dice que es? No da la ancla, abajo, abajo dice en España. En centros de educación especial. Sí, Ok, de Castilla-La Mancha. ¿Cuál sería el caso? ¿Caso o casos? Puede ser, eso también, dentro de los estudios de casos puede ser un caso, puede ser multicausal, digamos, muchos casos, no, multicausal es otra cosa, muchos casos, pero con un punto en común, lógicamente. ¿Cuál es el caso acá? Para todos les pregunto, para que piensen. Miren, dice. En el presente se describen los facilitadores y barreras derivadas de la implementación del modelo de educación deportiva en 7 centros de educación especial. El caso es esto, la educación especial en estos centros, como caso bien, único. Cuando un estudio de caso toma, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de caso y el anclaje espacial, ¿no?, de cualquier problema de investigación? Cuando el caso en particular, digamos, ese anclaje también tiene su impronta, tiene su importancia. Por ejemplo, yo que he estudiado también bastante estudios de caso, sobre todo lo que es en el IURB, lo pongo como un estudio de caso. ¿Por qué? Porque el IURB en particular es distinta al resto de las universidades, porque es la primera universidad creada por un club deportivo a nivel mundial. Bien, y ya eso le va a dar una impronta y una distinción con respecto al resto de las universidades, cómo se manejan el resto de las universidades en el mundo. Es como una universidad totalmente distinta, simplemente por ser creada por un club. Es la primera universidad creada por un club a nivel mundial. Entonces eso ya le da ciertos rasgos de particularidad distintivo. Entonces, las características, en este caso, del IUR, es importante tenerlas en cuenta frente al análisis de las variables. Yo estudiaba el género, ¿no? En la formación universitaria en el IUR.
Entonces, el IUR, repito, va a tener sus particularidades porque los clubes de por sí tienen una particularidad más bien, hablando de género, más bien tradicionales y machistas, ¿bien? El deporte de por sí es tradicional y machista. Entonces, va a tener esa particularidad. Acá, la particularidad primero es ver estos centros, ¿no? Donde se implementa este modelo de educación deportiva frente a la discapacidad, ¿se entiende? Que a lo que contempla es decir, bueno, los plantea como un caso así, indudablemente hay que leer todo el trabajo, indudablemente porque debe ser distinto a otros modelos de educación deportiva y con la discapacidad en otros lugares, ¿se entiende? Entonces, como la particularidad en este caso de estos centros educativos, tienen su propia, digamos, su propia impronta, ¿bien? Y esos datos, cuando se releva, medio que pasa a ser la institución, o en este caso los centros educativos, como una variable más en un estudio de casos, ¿se entiende? Como que toma mayor relevancia. Por eso es un estudio de caso. Es como decir, bueno, estudiamos este caso, ¿bien? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Entonces, cuando yo releve los datos, también voy a relevar los datos con respecto no solo a las personas, en este caso las personas con discapacidad que hacen actividad física, ¿no? En este programa deportivo, sino también las particularidades, cómo se maneja el centro, la institución frente a esto. Como que cruzo tres variables en cierta forma. ¿Bien? A eso se refiere. Para tener una mirada más amplia de ese contexto donde sucede ese objeto de estudio. El contexto también afecta, cuando se considera que afecta también, ¿bien? Más o menos por ahí va. Sí, sí. Bien. Bueno, muy bien, chicas. Mica, ¿cuál era la pregunta con respecto al TIF? A ver si les sirve a todos. Que si bien nosotros ya hicimos el marco teórico, por Sí, una cuestión de tiempos de entrega, sí, hay un punto de la consigna que no pudimos cumplir, que es que el artículo de inglés que seleccionamos para el TIF de inglés sí. esté relacionado con el tema. Que nos pasó que cuando se lo preguntamos a la profe, entiendo que nos dijo, y también en la consigna que teníamos del tips de inglés, como que no es, si no leí mal, porque puedo que yo me haya confundido, que nos Sí, hayamos confundido como grupo, que no sí. estaba aclarado que tenía que ser del tema que íbamos a abordar en el tips de metodología. Ok. Entonces, entiendo que Estaba aclarado del también lado de ella, porque yo en el programa de la profe vi que sí, decía que tenía que ver, ¿o no? por eso puede ser una confusión o también como el tiempo de entrega fue rápido el de inglés, como que no llegábamos, no habíamos empezado Miren, todavía a abordar mucho el de metodología sí, y nos quedó que el artículo de inglés no tiene no se preocupen, miren. relación. A Claro. ver, el objetivo, yo no he armado eso, porque no soy la contenista, pero la propuesta se supone que se debe, lo que busca es facilitarles a ustedes las cosas, ¿bien? Si no lo hacen, no tiene sentido, ¿bien? Así que no se preocupen, no se preocupen. eh, A ver, acá el foco está puesto en que ustedes, el TIF, les repito, es un instrumento para evaluar conocimientos, nada más, y procesos de aprendizaje. El foco está puesto ahí. Después los detalles, como esto, nada, bien, son detalles, ¿ok? Así que no Entonces se preocupen. directamente no lo ponemos al Claro, si no les artículo. sirve, si lo No, consideran que no porque les claro, sirve, cuando sí, empezamos a delimitar nos dimos cuenta que no tiene nada que ver el artículo de está inglés bien. con No, el está test de bien. método. Aparte ahí como que no han acompañado los tiempos, indudablemente, Claro. porque, claro, si les han pedido, es lógico, esto lleva un tiempo y un proceso, o sea, el TIF se presenta al final, no es que, entonces, por eso, si ahí no está bien planificado, pero lógicamente que puede fallar porque es el primer intento de, bien. Y es difícil coordinar actividades y tareas entre materias, y es difícil, no es sencillo, pero la idea era que facilitarlas a ustedes, no hacerles más difícil el camino. Así que si no le encuentran ningún sentido, no lo utilicen, ya está. ¿Sí? Dale, perfecto. No se preocupen. Bien, bueno, ya no quedan 10 minutos nada más. ¿Alguna otra consulta con los tips? Chicos, necesito que me compartan los tips para poder ayudarles, si no, no puedo hacerlo. Bien, les paso lo que tienen que hacer para la semana que viene.
avanzar, no importa, si no está el marco teórico, no importa, eso se puede ir completando después, ¿sí? No se cuelguen igual, pero sí, para la semana que viene, esto que hicieron con el parcial, esta identificación de elementos, bueno, lo mismo, pero con sus trabajos. Identificar, comenzar a armar el marco teórico. Y quiero hacer una aclaración por lo que vi también en los, no solo en los TIFF, sino en los parciales. Recuerden las normas APA. Todo tiene que respetar, y esto es una cuestión institucional, pero no solo institucional, de afuera también es una cuestión legal, ¿sí? O sea, es súper importante. Es como, esto es como jugar en las altas ligas en el deporte. Tiene que estar bien delimitada la cancha, los materiales tienen que ser los reglamentarios, se tienen que respetar todas las cosas, o sea, las citas y todo eso, el discurso vendría siendo la regla de juego, pero después toda la delimitación de la cancha, qué grosor, cuánto miden las líneas, todo eso es parte del trabajo, la presentación. La portada tiene que respetar a la norma ZAPA. Por ahí vi algún trabajo, no me acuerdo de quién, vi un trabajo que el logo está abajo en la portada, el logo va arriba, no lo digo yo, lo dice APA, ¿bien? El logo lo primero, después datos institucionales, Instituto Universitario River Plate, después el departamento, ¿a qué departamento pertenece la carrera? En otras universidades se le llama facultad. El Departamento de Educación y Deporte. Tienen que hacer toda esa identificación para ustedes de dónde, porque todos esos trabajos, todos son trabajos formales, es una preparación para, ¿bien? Y es un trabajo final. Después, la carrera, el profesorado de Educación Física. La materia, Metodología de la Investigación en Educación Física 2. La UDA también, o pueden poner la UDA debajo del departamento. Materia, el trabajo, trabajo integrador final. Bien, después pues, ahí va el título, que eso lo sacan del problema. El título es de su trabajo. Siempre un trabajo tiene un título. Bien, esto más o menos seguían, vieron con los artículos científicos que tienen el título. Bueno, de ahí ponen su trabajo, el problema. Y después, los datos ya más específicos. Docente, y ahí ponen mi nombre. Docente a cargo del trabajo, se supone. Pasa algo con el trabajo, yo soy la responsable, no sé si sabían eso, por eso tienen que poner mi nombre. Después, alumnos, bueno, ustedes. Y después eso, a papié, todo eso centrado. Los datos de alumno y docente en un margen izquierdo. Y después, lugar, bueno, ustedes pondrán Puerto Madryn o Pinamar, no sé quién. Y abajo, y eso centrado abajo, 2026 el año de producción. ¿Bien? Y así, como la profe les puso el TIF, y esto porque ya están en un tercer año, manéjense, es una guía. No es que tengo que poner contestar, poner contestar, poner contestar. No es un secundario. Bien, ustedes ya son más autónomos. Generen sus propios trabajos. Fíjense, sí, por las normas APA, porque es reglamentario y legal. Sí, entonces tenemos que respetar eso. Pero digo, es una guía. Por ejemplo, ahí la profe les puso marco metodológico, les puso como, son ítems de guía, pero para que tengan más o menos, uy, que está pesado este gato. En líneas generales, no, tipo de diseño, de lo macro a lo específico. Tipo de diseño, tipo de investigación, enfoque metodológico, muestra, sí, muestreo. Instrumentos de recolección de datos. Y por lo menos hasta ahí que tengan identificado los elementos de su problema de investigación. ¿Quién determina el problema, el tipo de diseño, el tipo de investigación? ¿Quién lo determina? ¿El problema, el investigador? ¿Quién determina qué tipo de diseño es, qué tipo de investigación es? El problema. Bien, el problema. Muy bien, Mica. Entonces, es una identificación. Este problema merece, o sea, este diseño es identificar qué diseño es el más pertinente, el más correcto para. Es como, metodología es como una caja de herramientas. Y esto, bueno, ¿qué utilizo, no? Como si fuera un artista, que no tengo idea de pintar, pero me encantaría, pero bueno, ¿qué pincel para pintar qué cosa? ¿Se entiende? Entonces, es saber identificar, por eso es complejo también aprender a investigar. Ponen, ok, tipo de diseño tanto. ¿Por qué? Y porque ahí se pueden apoyar, como les dije, en la teoría, en los autores para esa sanata, digamos, ese guitarreo, pueden utilizar y lo citan los autores, porque Hernández Sampieri, 2018, pongan el año siempre, dice esto, y lo adecuo con mi problema, ¿no? Esa teoría que dice Hernández Sampieri, con mi problema, porque acá vamos a hacer esto, ¿bien? Así mínimo, pero esa estructura es más técnica esta parte, pero es necesaria esa identificación para que podamos, la clase que viene, comenzar a construir los instrumentos de recolección de datos. ¿Bien? ¿Entendió más o menos lo que hay que hacer?
Bien. Cualquier cosa, cualquier duda, me escriben. Yo para la clase que viene les prometo ya tener las notas finales de parciales y ahí las revisamos y así las puedo cargar, ¿sí? Bien, no se atrasen. Dale, perfecto. Pónganme el link ahí en el chat o me lo envían por correo interno también. Y bueno, lo vamos viendo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profe, te hago una última consulta, tiene que ver con la asistencia. Hoy, nada, cuando me dijiste, yo no pude Ah, golpear un poco. cierto, sí. Ahí miro, gracias, Ignacio. Hágame recordar, si hay algo que detesto es tomar asistencia, entonces es como mi consciente va a pasarla por arriba y después tengo problemas, porque si no tomo la asistencia tengo problemas con la institución. Así que, Gracias, gracias. profe. A ver, sí, de las chicas esperen, de Pinamar, Zoe había entrado después, ¿no? Zoe. Ah, Roma no entró. Bien. Y espérenme un segundito, y ahí los dejo. Y de Puerto Madryn, ¿quién me quedaba? A ver, Valen está, que no lo tenía. Giselle está, que no la tenía. Nacho está. Malvina está. Sofía está. Sí, acá, profe. Y Lautaro también, ¿no? No, no me acuerdo. No, no, Lautaro no vino. Y listo, y nada más, listo. Bueno, chicos, ahí estamos. Entonces estamos en contacto, me escriben cualquier cosa y que tengan muy lindo fin de semana. Igualmente, profe, nos Igualmente, vemos. profe. Beso grande. Chao, chao. Chao, profe. Chao.